Estamos aquí todos muy expectantes de lo que Dios quiere traer a nuestro corazón en este día. Amén. ¿Hemos venido preparados para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Sí? Dile a la persona que está a tu costado, yo quiero recibir una palabra. Amén. Entonces vamos a preparar el corazón. ¿Qué les parece si oramos y disponemos nuestro corazón para que Dios nos hable en esta hora? Amén. Amado Padre, muchas gracias. Siempre será un privilegio estar aquí, poder cantarte, poder alabarte, poder adorarte, poder, Señor, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz en gratitud, en adoración, pero también nos sentimos muy privilegiados de siempre recibir tu dirección, recibir, Señor, tu palabra que nos ayuda y nos conduce, Señor, nos guía hacia dónde debemos andar. Por eso en este momento queremos recibir tu palabra. Bendícenos y que puedas tu palabra, Señor, penetrar en lo profundo de nuestro corazón. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en esta serie llamada La alabanza y la adoración como un estilo de vida, ¿no? En esta serie, ¿cuántos están siendo bendecidos? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios por esos 5. Y díganme, de hecho, hemos entendido en este tiempo que la alabanza y la adoración, como la vida de todo creyente, de hecho, ¿qué es la alabanza y qué es la adoración? ¿No? La alabanza es una expresión de gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará, ¿no? Uno alaba por lo que Él es, pero también la adoración habla más de la esencia de nuestro Dios, ¿no? Lo adoramos por lo que Él es. Él es santo, Él es poderoso, Él es majestuoso y por eso nos rendimos ante Él en adoración. Ahora, yo creo que para todos nosotros es fácil alabar cuando algo nos sale bien, cuando de hecho recibimos una bendición, cuando de pronto te dijeron vas a recibir un aumento o cuando de pronto recibiste una bendición que no la imaginabas o que no la esperabas. Creo que en ese momento todos, nuestro corazón salta de alegría y automáticamente una palabra se expresa en nuestros labios que dice gracias Señor, ¿no? Siempre cuando hay una bendición hay una expresión de gratitud y de alabanza. Es propio. Pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas? ¿Qué pasa cuando vienen las adversidades o las circunstancias difíciles? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? En el momento en el que viene una mala noticia, en el momento en el que tú esperabas algo y quizás no lo recibes, en el momento en el que te dan una noticia totalmente dolorosa, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que brota de tu corazón? Y saben, yo estoy seguro que todos queremos ser fieles a Dios. Todos queremos ser adoradores que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Todos queremos mantenernos firmes aún en medio del dolor, en medio de la prueba y en medio de cualquier adversidad. Todos queremos ser fieles en todo momento. Pero cuando las papas queman o cuando el momento se torna difícil, preguntémonos, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Verdaderamente sale una alabanza? ¿Sale una adoración? ¿O qué es lo que sale? Había un hombre, uno de los discípulos, muy conocido y muy mencionado, diría yo que el más mencionado, todos sabemos que es Pedro, y de hecho, Pedro tenía en su corazón serle fiel a Dios aún en los momentos de adversidad y de prueba, ¿no? En el momento en el que Jesús dice que es necesario que entreguen al Hijo del Hombre, que sea entregado y crucificado y muerto y resucitado al tercer día, en ese momento, Pedro le va a expresar a Jesús, Maestro, yo jamás te voy a dejar. Y ahí Jesús le dice, ¿no? Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y ustedes lo pueden encontrar ahí en su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 35, cuando Pedro le expresa inclusive a Jesús y le dice, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré, ¿no? Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. De hecho, había un deseo ferviente en el corazón de Pedro de serle fiel a Dios. Había un deseo ferviente de no fallarle, de no ofenderlo, de no dejarlo, de no desviarse del camino. Ese deseo era sincero. Pero ¿qué brotó del corazón de Pedro en el momento en el que la adversidad se presentó?
En el momento en el que él vio esa escena desgarradora de cómo crucificaban al maestro y estar ahí escondido y saber que podía correr la misma suerte, y la gente comenzó a decirle, él también es uno de ellos. Tú también estabas con ellos porque tu manera de hablar te delata. En ese momento, en el mismo capítulo 26, pero solamente 5 versículos más adelante, vamos a encontrar que luego Pedro termina negando a Jesús, ¿no? Y es tremendo porque ese Pedro que un día tenía el deseo ferviente de servir a Dios, de amar a Dios, de entregarle a Dios, al poco tiempo ya estaba negando y fallándole. Y es que, ¿saben qué? De hecho, yo creo que todos nosotros queremos serle fieles. Yo creo que todos, ninguno aquí quiere fallar, ninguno aquí quiere ofenderle, ninguno aquí quiere irse tras el pecado, ninguno, todos queremos serle fieles. Pero, ¿dónde está el punto de quiebre? Que en esos momentos de dificultad, de adversidad, de dolor, de tentación, ¿por qué es que a veces terminamos haciendo lo que no queríamos hacer? Y saben, un poco antes de que Pedro terminase negando a Jesús, Jesús se encontraba en el monte con sus discípulos. Ustedes recuerdan la escena. Y era el momento más difícil de Jesús, porque Jesús sabía que el momento se aproximaba. Y Jesús fue con los discípulos y les dijo, quédense aquí y velen y oren. Y él se fue más allá y dice que estaba totalmente quebrado Jesús, tanto así que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero cuando él volvió a sus discípulos, ¿cómo los encontró? Durmiendo, ¿no? Poco antes Pedro le había dicho, aún así me sea necesario morir contigo, no te negaré. Poco antes de estar en el monte. Y luego, por segunda y por tercera vez, Jesús los encuentra dormidos. Y en la tercera vez, cuando ya los encuentra nuevamente dormidos, Jesús se dirige a Pedro. No se dirige a los demás, se dirige a Pedro. Y ahí en Mateo 26:40, Jesús le dice a Pedro, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Por qué se dirigió a Pedro? Porque era Pedro quien había dicho hace poco, no te negaré, jamás estaré contigo, lo daré todo. Y ahí lo que Jesús estaba haciéndole notar a Pedro es lo que realmente él necesitaba para poder verdaderamente mantenerse firme. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos, amada iglesia, para no fallar, para mantenernos firmes, para no traicionar a Jesús con nuestras acciones, para no darle la espalda, solo hay una cosa que necesitamos, y esa cosa es permanecer en su presencia. Pedro no pudo permanecer en la presencia de Dios en oración tan solo una hora. Y yo quisiera que nos hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto tiempo inviertes para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes en tu día para estar a solas con Dios? ¿Saben? Ese es el momento más importante en la vida de todo creyente, y el mismo Jesús desarrollaba estos momentos de intimidad, porque había momentos donde Él estaba en la cancha sanando, curando, caminando, haciendo milagros, pero ustedes van a encontrar en varios pasajes que Él se apartaba luego para orar y estar a solas con el Padre. Lo único que nos va a nosotros a mantener firmes para poder serle fieles y no fallarle y ser esos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad, es mantenernos en la presencia de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y esos momentos uno tiene que verdaderamente anhelarlos y tiene que buscarlos. Si yo lo anhelo, lo voy a buscar, pero si yo no lo anhelo, yo simplemente voy a decir no tengo tiempo, salgo temprano, corriendo, llego tarde, no tengo tiempo, y entonces no hay un anhelo ferviente de desarrollar esos tiempos. Pero cuando existe ese anhelo ferviente, yo voy a buscar ese espacio. Yo recuerdo hace muchos años me tocó estar en el extranjero,
tuve que vivir con un tío que no era creyente, y ese tío andaba por unos caminos perdidos, totalmente perdidos, y yo lamentablemente tenía que vivir con él, no me quedaba otra, porque de hecho tenía recién poco tiempo allá en el extranjero, y era mi tío que me había abierto las puertas de su casa, y bueno, lamentablemente el departamento era chiquito y compartíamos la misma habitación, y mi tío pues su música, sus juergas, las chicas, y Dios mío, Señor, o sea, no sé, la lista es larga, ¿no? Y yo verdaderamente en ese momento tuve que ver la forma de guardar mi intimidad, de buscar mi tiempo de comunión con el Señor. Era difícil porque en casa no encontraba un espacio para estar a solas, porque el ambiente era pequeño, era reducido. Y no encontraba privacidad, ni mucho menos silencio, porque estaba la música, o estaba la juerga, o estaban los programas obscenos, y era terrible. Pero yo tomé la decisión de coger mi Biblia y salir. Y recuerdo que me iba caminando y buscaba el parque más solitario, porque quería estar a solas con Dios. Y buscaba las horas más solitarias en el día. Y quizás la gente por ahí que me habrá visto caminando habrán pensado que era un loco. Pero verdaderamente yo estaba enloquecido en la presencia de Dios. Y encontré un espacio donde mantener mi relación y mi comunión con el Señor a solas. Y no es imposible. Estés en el lugar donde estés en la situación en la que te encuentres, solamente necesitas anhelar estar en la presencia de Dios. Y en ese lugar las cosas van a cambiar y tú vas a poder mantenerte firme aún en medio de la adversidad. Y saben, es importante que tú y yo podamos desarrollar esto, porque primeramente, para poder tú y yo estar en la presencia de Dios, hoy día he querido señalar 3 cosas que nos van a ayudar a no desviarnos de la presencia de Dios, a no desenfocarnos, a no extraviarnos, a no separarnos de Él. Y yo quiero que apuntes esto, por favor. Son cosas prácticas, son cosas que todos las sabemos, pero Dios puso esto en mi corazón para poder recordarlo a la iglesia. Amén. ¿Qué cosas son las que tú y yo tenemos que hacer para no apartarnos de la presencia de Dios? ¿Qué prácticas tenemos que llevar a cabo? Verdades fundamentales para todo creyente. Y la primera la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Rápidamente lo buscamos. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Están conmigo? Salmo 119, 105, ¿qué dice la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Y cuál es la primera cosa que tú y yo tenemos que desarrollar definitivamente? La palabra de Dios. Amén. Y nuevamente vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos en meditar en la palabra de Dios? Me encanta porque yo comparo la palabra de Dios como una mina de oro. En una mina de oro tú escarbas y encuentras oro, ¿no? Y si sigues escarbando encuentras más oro. Y si sigues escarbando y puedes encontrar oro hasta donde escarbes. Es una mina que, ¡wow! Y encuentras oro, diamantes, perlas. La palabra de Dios es eso. Es como una mina de oro. Pero tú necesitas tomarte el tiempo para escarbar en la palabra. Y entonces cuando empiezas a escarbar y empiezas a tomarte el tiempo para meditar, leer, examinar, estudiar la palabra, entonces la palabra va a ser esa lámpara para tu camino. Hermano amado, yo nunca voy a olvidar cuando en ese tiempo que también estuve por allá en el extranjero, me tocó trabajar en la provincia de aquel país. Y yo recuerdo que las personas, todos tenían su carro, allá le llamaban su coche. Yo no tenía porque yo recién había llegado hace poco tiempo. Y no había movilidad para que yo me transporte tan temprano desde el paradero hasta ese lugar. Y era como caminar desde aquí hasta, vamos a poner un ejemplo, más o menos será hasta Angamos, ¿no? O sea, es un buen tramo, ¿no? Entonces, yo no tenía vehículo, pero tenía que llegar al trabajo.
Y cuando salía, me tocaba turno de noche, tenía que salir del trabajo caminando todo ese tramo. Y yo recuerdo el primer día que me tocó caminar. Era de noche. Y era un camino desierto. Imagínate que tú caminas en la Panamericana y solo tienes tierra al lado, tierra al otro lado y es pista. Y no hay focos, no hay luz. Hermanos, literalmente yo comencé a caminar, pero era como si caminara con los ojos cerrados. Caminaba por fe y solamente me iluminaban los carros cuando pasaban. Fue terrible, pero yo ahí comencé a cantar, a alabar y a caminar. Ya al día siguiente, ni loco lo vuelvo a hacer. Lógicamente me compré mi reflector y ya comencé a caminar con mi reflector en la mano, ¿no? ¿Y qué diferencia? Ahora sí. ¡Wow! Y saben, cuando tú y yo no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios, hermano amado, tú vas a tropezar con cualquier doctrina que aparezca. Tú vas a tropezar con cualquier forma o cualquier cosa que venga. Y la gente te va a venir y te van a decir cualquier cosa. Y por ahí alguien dirá que ya no necesitas diezmar, que no es necesario hacerlo esto, que no necesitas hacer lo otro. No, sí, mejor no, sí, no. Y uno anda perdido. Y no solamente eso, sino inclusive para tomar decisiones personales en mi propia vida. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo solicitar este préstamo? Cosas tan cotidianas. Pues la palabra de Dios tiene la respuesta que tú y yo necesitamos. Pero ¿qué tanto te tomas el tiempo para meditar y examinar la palabra de Dios? Yo no quiero andar en el camino perdido como caminando con los ojos cerrados. Y esa es la primera cosa que tú y yo necesitamos para mantenernos siempre firmes en la presencia del Señor. Amén. Y no fallarle, que es su palabra. Pero hay una segunda cosa. Y esta está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Acompáñenme rápidamente. Juan 14, 26. Una segunda cosa. La primera es su palabra. Dios ilumina nuestro camino a través de su palabra. La segunda cosa es Juan 14, 26. ¿Qué dice la Escritura? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, Él os recordará todo lo que os he dicho, dijo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos tú y yo para mantenernos firmes en el camino? ¿Escuchar la voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta que yo te hago ahora en esta mañana es, ¿qué voces estás escuchando? Sobre todo cuando pasas el dolor, cuando pasas la prueba, ¿qué voces estás escuchando? Esto lo he contado antes, pero cuando yo estuve grave, después de mi accidente, de un accidente de tránsito, cuando me tocó estar en una silla de ruedas y de lo que estaba ahora tenía 10 kilos menos. Imagínense, era hueso y pellejo, estaba en una silla de ruedas, este ojo estaba desviado, me miraba al espejo y era terrible. Y encima tenía fierros en la pierna y estaba con la pierna extendida y no podía valerme por mí mismo. Y en ese momento de prueba, ¿qué voces eran las que venían? ¿Qué voces eran las que yo escuchaba? Por un tiempo largo comencé a escuchar la voz del enemigo. Comencé a escuchar la voz de mis emociones, porque mis emociones me decían, todo acabó. La vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir adelante? Eso me decía mi corazón, eso me decían mis emociones, eso me decía el espejo, eso me decían las circunstancias. Y yo comencé a escuchar la voz de las circunstancias, de las pruebas, de la adversidad, de todo lo que me rodeaba, de todo lo que mis ojos naturales miraban. Pero escuchar esas voces, hermano, lo único que hizo fue seguir destruyéndome. Pero el día que yo presté atención a la voz de su Espíritu, a la voz de su presencia, comencé a recordar que Él me dijo que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no estoy solo, que tengo un lugar donde acercarme, que tengo a alguien que me está esperando con los brazos abiertos. Y entonces, al escuchar la voz del Espíritu Santo que me llevaba
a la presencia de Dios, hermanos, yo simplemente tomé la decisión de coger la palabra de Dios, la Biblia, y nunca voy a olvidar. Continuaba con el ojo desviado, continuaba en la silla de ruedas, continuaba a hueso y pellejo, continuaba ahí con mis clavos en la pierna, pero ya estaba con la Biblia en la mano y comencé a escuchar la voz del Espíritu. Y el Espíritu Santo te va a hablar a través de su palabra. Amén. Y entonces comenzó a suceder algo sobrenatural. No es que mi pierna, los huesos salieron volando, mi ojo se volteó al toque, no. Sino es que, ¿sabes qué comenzó a pasar? Comenzó a haber un cambio interno. Porque la fe viene por el oír, y el oír, mi corazón comenzó a llenarse de fe. Y entonces comencé yo nuevamente a mirar las cosas desde la óptica ya de Dios y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y esa fe que se activó hizo que yo comenzase ya no a mirar las circunstancias, ya no a escuchar las voces interiores, sino a escuchar la voz de Dios y a clamar, a guerrear. Y los milagros comenzaron a suceder. Lógicamente, la historia es larga, pero Dios hizo milagros. Aun cuando los médicos querían operar mi vista, nunca la operaron, Dios la operó. Aun cuando el hueso de mi pierna estaba chueco y yo debería estar así, Dios lo operó. Y Dios hizo cosas sobrenaturales. Y estoy aquí porque decidí escuchar la voz del Espíritu. ¿Qué voces estás escuchando en el momento de la prueba y de la adversidad? Yo creo que Pedro en ese momento escuchó las voces que lo intimidaban, el miedo, el mejor huyo, el mejor corro por mi vida. Escucha la voz del Espíritu Santo. No escuches a las circunstancias. La primera cosa para mantenernos firmes y ser adoradores en espíritu y en verdad es guardar su palabra. La segunda cosa es escuchar la voz de su Espíritu. Y la tercera cosa, y esta, quiero detenerme un poco, por favor, aquí. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, rápidamente. 1 Corintios 6, 20. Dice la Escritura: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué dice? Habéis sido comprados. Habéis sido comprados. Hermanos amados, la tercera cosa que tú y yo tenemos que saber es tener muy claro nuestra identidad. La primera cosa que dije fue su palabra. La segunda cosa que dije fue escuchar la voz de su Espíritu. Pero la tercera cosa que digo ahora es tu identidad. ¿Quién eres? Mira a la persona que está a tu lado y dile: ¿quién eres? ¿Sabes? Fuisteis comprados. Cuando yo leía esta porción de la Escritura, fuisteis comprados, vino a mi mente automáticamente que en el tiempo de Jesús, antiguamente, se vendían esclavos, ¿no? Y lógicamente los esclavos eran exhibidos para que el comprador pueda mirar y entre ellos escoger al mejor. Y una vez que lo compraba, ese esclavo le pertenecía a esa persona, ¿no? Y ahora se convertía en un esclavo de esa persona, ¿no? Y sabes, creo que tú y yo estábamos en la misma escena. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de los placeres. Éramos esclavos de nuestras emociones, de cómo me siento, cómo me veo. Pero ¿sabes? El día que Jesús entró en este corazón, tú y yo fuimos comprados. Y ya no somos esclavos del pecado. Y ya no soy esclavo de mis emociones, ya no soy esclavo de mi mente, ya no soy esclavo ni siquiera de mí mismo. Ahora soy esclavo de Cristo. Y ese es el mayor placer y privilegio que tengo. Y entonces cuando yo recuerdo mi identidad, quién era y quién soy,
yo voy a vivir agradecido. Amén. Cuando yo recuerdo, es bueno que tú hagas memoria de esto. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Dónde estabas? ¿Con quiénes andabas? ¿En dónde estabas? ¿Qué caminos andabas? Y ahora, ¿dónde estarías ahora, en este momento, hoy día, domingo, a esta hora? ¿No? O en una cevichería por ahí, no sé. Pero mira, Dios te ha rescatado. Entonces tú tienes que recordar que has sido comprado. Pero me encanta porque el versículo dice, porque habéis sido comprados por precio. Amén. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Y entonces cuando yo recuerdo de dónde he sido rescatado y el precio que ha costado que yo esté aquí, hermano amado, solamente puede haber en mi corazón gratitud. Solamente puede haber en mi corazón gratitud. Y jamás, jamás se cruzará por mi mente el hecho de volver. Jamás. Porque valoro el hecho de que yo he sido rescatado de un mundo vil. Valoro el hecho de que he sido rescatado de las tinieblas. Y sobre todo valoro el precio que ha costado rescatarme desde ahí, que es la sangre de Cristo. ¿Saben? Cuando yo tengo muy claro cuál es mi identidad, hermano amado, dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 16, y acompáñenme rápidamente. Y esto es la última parte de nuestra identidad. Juan 17, 16, ¿qué dice la Escritura? Juan 17, 16 dice la Escritura, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Entonces he sido comprado, he sido rescatado y ahora ya no soy de este mundo. Y entonces, hermanos, ¿qué significa que ya no soy de este mundo? Que ya no pertenezco a este mundo, entonces no tengo por qué adaptarme a las formas de este mundo. A veces terminamos nosotros deseando mucho las formas del mundo. A veces queremos copiar mucho las formas del mundo. Pero hermano amado, tú ya no eres de este mundo. ¿Alguien cree en los extraterrestres? Mira, al lado tuyo hay uno. Porque no somos de esta tierra. Amén. Filipenses 3:20. Entonces, ¿de dónde somos? Filipenses 3:20. Si no soy de esta tierra, entonces ¿de dónde soy? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de esta tierra. ¿De dónde somos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Entonces, ¿de dónde soy? Del reino de los cielos. Tengo una nueva ciudadanía. Amén. Pero ¿sabes qué, hermano amado? ¿Sabes qué? Si en este momento se para un argentino acá y comienza a hablarte, tú te das cuenta por su tono de voz, ¿no? Y si viene un español, hombre, te das cuenta también por su tono de voz, ¿no? Y hay cosas que caracterizan a las personas de la ciudadanía de donde son, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿la gente puede ver que tú eres ciudadano del reino? ¿La gente lo puede ver? ¿Cómo lo ve? ¿Con tu modo de hablar? Sí. ¿Con tu modo de conducirte? Sí. ¿Con la forma como respondes? Sí. ¿Y sabes? Cuando tú tienes claro tu identidad, tú vives valorando el precio que pagaron por tu rescate. Tú sabes que no perteneces a este mundo y no te adaptas a los modelos de este mundo. Y tú sabes que tienes una nueva ciudadanía. Y entonces lo que tú haces es reflejar esa ciudadanía. Hermano amado, y es entonces cuando yo me convierto en un adorador. Porque es ahí donde mi vida termina siendo como un perfume agradable delante de la presencia de Dios.
Y aún en medio de la adversidad, del dolor y de la dificultad, yo me mantengo firme porque me mantengo en la presencia de Dios. Porque su palabra es la que inunda mi vida y mi corazón. Porque escucho la voz de su Espíritu. Porque sé a dónde pertenezco, sé cuál es mi ciudadanía y no vacilo en mantenerme firme en sus caminos. Hay un pasaje con el cual quiero terminar yo esto. Y saben, es un versículo muy conocido por todos, lo aprendemos en el libro de Discipulado, Gálatas 2:20, se lo saben de memoria. ¿Amén? ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo, mas Cristo vive. ¿Y sabes qué, hermano? Todo lo que he dicho se resume en esto. Un adorador sabe que ya no vive para sí. Un adorador sabe que ya no vive para complacerse a sí mismo. Un adorador sabe que ya no vive solamente por lo que desea y quiere, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces ya no vivo para mí, vivo para Él. Vivo para complacer a Jesús. Pero no solamente vivo para complacer a Jesús, sino que también mi vida misma refleja a Jesús. Y hermano amado, si queremos un modelo perfecto en esta tierra, ese se llama Jesús. Y si tú quieres saber cómo conducirte en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la tentación, cuando te encuentres frente a un hambriento, cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, cuando alguien te da la espalda, cuando alguien te insulta, cuando alguien no te mira, cuando alguien no te saluda, cuando no te pagan, si tú quieres saber cómo responder, ¿sabes cómo vas a responder? Mirando a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y entonces, cuando tú vives reflejando a Jesús donde quiera que vaya y donde quiera que estés, tú eres un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué? Tu vida subió a la presencia de Dios como un perfume agradable. Y sabes, me encanta porque en ese momento tú y yo construimos un altar de adoración que glorifica a Dios en todo tiempo.